Bienvenidos otra vez a Learn Spanish Online. El día de hoy comenzaremos con una nueva serie de videos en la cual practicaremos nuestra comprensión de lectura. El nivel de este video es básico intermedio y espero que nos podamos divertir juntos. No te olvides de que puedes activar los subtítulos en español o en inglés para que puedas entender mejor el video. Además, no te olvides de suscribirte para que puedas siempre estar atento a los nuevos videos que iré subiendo y puedas aprender mejor el español. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbelo en los comentarios. El título del texto de hoy se llama 4 alimentos que nunca se deben desechar. Para la lectura les recomiendo que leamos todos con atención y que deben estar atentos a la información importante. Entonces, comencemos con la lectura. 4 alimentos que nunca se deben desechar. 1. Centro del ananá. No lo tire a la basura. Esta fruta contiene bromelina, una enzima que puede reducir la inflamación nasal y de los senos paranasales, mitigar la artritis y los dolores musculares, y quizá combatir el cáncer, dice la nutricionista Lauren Popek. Pique y agréguele el centro a los cócteles de frutas, ensaladas, sopas, salsas o alimentos fritos. Mézclelo en batidos o agréguelo al agua, al té o a la sangría, y a los marinados para mejorar su sabor. 2. Cáscara del kiwi. No puede comerse un kiwi como si fuera un durazno, ¿seguro? En realidad, su piel es muy buena, tiene más fibra que el resto de la fruta, comenta Kelly Jones, nutricionista. Para conservar la vitamina C, no pele el kiwi antes de guardarlo, ya que ésta empieza a esfumarse en el momento en que entra en contacto con el oxígeno. Si no le gusta su textura, agregue un kiwi sin pelar a un batido. Lave todas las cáscaras antes de comérselas con agua fría y un cepillo para vegetales. 3. Piel de la cebolla. Guarde esta capa. Presenta una alta concentración de quercetina, fitonutriente que combate la inflamación, disminuye la presión arterial, previene la placa arterial y mantiene la salud cardíaca. La de la cebolla morada tiene más quercetina que la de la blanca. Agréguela con toda la cebolla a las sopas, al caldo o a la salsa y quítela antes de ingerirlas, explica Popek. 4. Cáscara de banana. Cuando se pela una banana, se ignora la cáscara. Esto es un error, porque la cáscara de banana contiene triptófano que estimula la segregación de serotonina, la hormona de la felicidad, señala Popek. Use las cáscaras maduras. Estas son más suaves, delgadas y sabrosas, añade. La especialista recomienda hervirlas 10 minutos, por lo menos, a fin de suavizarlas. Después, añádalas a batidos, alimentos fritos o sopas, o haga puré y agréguelo a la masa para un pastel. También puede rebanar y hornear una banana con cáscara. Muy bien. Ahora vamos a ver cuánto han entendido. Responda a las siguientes preguntas en los comentarios. ¿Cuáles son las ventajas de los alimentos mencionados en el texto? ¿Por qué crees que no debemos siempre botar los restos a la basura? ¿Conoces algún otro resto de algún alimento que sea muy nutritivo y que la mayoría bota a la basura? Recuerda que puedes retroceder el video si necesitas leer el texto otra vez. ¡Mucha suerte! Y una vez más, gracias por ver este video. Si te gustó, dale clic al pulgar arriba de me gusta, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campana para que no te pierdas ningún video nuevo de español. Quisiera poder escuchar sus opiniones acerca del canal, así que me sería de mucha ayuda poder leer sus sugerencias en los comentarios. Muchas gracias a todos y hasta luego.